Hola, ¿cómo están viajeros, viajeras que nos acompañan en este día de hoy, en nuestro quinto capítulo, El viaje al interior? Sean todos bienvenidos, buenas tardes, buenos días o buenas noches en el momento en que nos vean. Esperemos que estén muy bien, qué gusto que nos estén acompañando, que estén aquí nuevamente con nosotros, pues compartiendo este viaje que es el viaje de la vida, el viaje hacia nuestro interior. Y pues saludando, como siempre, con un gusto, una alegría y una felicidad a Ana, que está del otro lado de la pantalla. Ana, ¿cómo estás? Feliz, Qué feliz gusto de estar saludarte. aquí, igualmente feliz de estar aquí, de verte, de saber que estamos acompañadas por gente muy linda que está haciendo el favor de sintonizarnos, de estar con nosotros, de mandarnos preguntas, comentarios. Estamos muy agradecidas realmente. Así es que feliz. Gracias. Y fíjate justamente como acabas de mencionar, ¿no? Esa palabra de muy agradecidas y claro que sí, lo estamos de todo corazón, el que nos puedan acompañar en este ratito que se dedican este tiempo y este ratito. Y pues precisamente retomando un poquito el capítulo anterior, ¿verdad? Que tenía que ver con el agradecimiento para aquellas personas que nos escucharon, que nos vieron. Y si no es así, bueno, los invitamos a que busquen el capítulo anterior para que puedan pues revisar esa información que compartimos y que estuvimos comentando aquí entre Ana y yo acerca precisamente pues de esta parte donde es tan importante, ¿no? El agradecer, el que agradezcamos pues siempre verdaderamente desde el corazón y con esa gratitud, eh, pues todo, ahora sí que en general, ¿no? El sentir, dejamos por ahí como una tareita, por así decirlo, o un ejercicio que pusiéramos en práctica lo que es el agradecimiento que les comentamos, ¿no? Dijimos, bueno, pues a lo mejor hacer una listita de 5 aspectos por los cuales estás agradecido, simplemente por el hecho de despertar, de respirar, pues ahí ya llevamos un agradecimiento pues sumamente importante, ¿no? El amanecer día con día. Y bueno, pues estuvimos comentando aspectos bien importantes de esto del agradecimiento y que eso conlleva a tenernos en una frecuencia, en una atracción, en una sintonía muy diferente en nuestro día a día con las personas, lugares, situaciones, momentos que nosotros vamos pasando. Entonces, bueno, pues retomando un poquito precisamente ese tema, ¿no? Estaba yo pensando precisamente lo que es esta palabra tan importante, tan bonita, que cuando se dice desde el corazón, ¿no? El agradecer que comenta esta persona que nos comparte también información, retomando un poquito, estuve escuchando uno de sus capítulos de Rodrigo Macías. Nosotros siempre mencionamos aquí, nos referimos a personas que han estudiado toda esta información y él es una persona que Ana y yo seguimos y que también nos agrada mucho la información que nos comparte, que con todo gusto también la tomamos en cuenta, la consideramos y siempre es para nosotros importante también mencionar a estas personas, ¿no? Porque pues nos comparten información muy valiosa y que nos invita precisamente a hacer ese viaje, esa introspección a nuestro interior. Y él mencionaba, ¿no? Que la palabra agradecer significa o del significado de ser agradable, ¿no? O sea, pues sí, agradable, es lleno de gracia por las situaciones con las cuales nosotros vivimos día con día. Y bueno, pues estábamos platicando un poquito de eso en el capítulo anterior, el cómo sentimos gratitud hacia las cosas, hacia las personas. Sabemos que formamos parte de una vida, de situaciones, ahora sí que bonitas, por las cuales agradecemos y que debemos estar muy, muy bien, muy agradecidos desde nuestro corazón, pero también aquellas situaciones que a lo mejor a veces son un tanto complejas, ¿no? No nos ha pasado que nos topamos en situaciones, en momentos donde a veces la situación pues no es tan bonito como nosotros quisiéramos. Y sin embargo, si nosotros aplicamos también esta parte de gratitud, eso hace que se transforme esa situación, esa persona, ese lugar, ese acontecimiento, ¿no? Esas situaciones un poquito más complejas. Por ejemplo, ¿no? Siento gratitud o agradezco por la persona que a lo mejor realizó un mal acto, digamos, ¿no? Contra mi persona o contra algún ser querido o algo así, pero que eso te hace aprender, que te hace recordar que debes de cuidarte un poco más o no ser tan confiado, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora sí que todas las situaciones que nos pasan, unas buenas o unos no tan buenas o que son de nuestro agrado, pero siempre nos dejan un aprendizaje.
Entonces, eso es lo que hay que agradecer de esa situación que es un poquito más compleja, ¿no? El agradecer eh, que las personas pues cometen o cometemos, realizamos, porque pues no somos la perfección, pero intentamos, tratamos de realizar lo mejor posible, ¿no? O hacerlo todo desde nuestro corazón. Entonces, bueno, para aquellas personas que también están en este proceso y realizan ciertas acciones o reacciones, y tomar el aprendizaje de ello y agradecerlo, porque al final del día pues es un aprendizaje y es algo que nos hace crecer como personas, entendernos más como seres humanos y que podemos sacarle ahora sí que la parte positiva dentro de esa situación un poquito más compleja, ¿no? Entonces, bueno, eso fue retomando un poquito la información del capítulo anterior que tenía que ver con el agradecimiento y cómo todo esto también tiene que ver. Hemos platicado acerca de pues esta frecuencia vibratoria, ¿no? Que fue como arrancamos estos capítulos. Platicamos también un poquito de esa voz interna que es la que nos lleva a los procesos mentales y por consecuencia al sentir también. Cómo eso también nos lleva al proceso de agradecimiento, ¿sí? Son como que pasos, son como que maneras, herramientas muy útiles para todos nosotros. Y bueno, pues en este caso vamos a platicar también un poquito de estos aspectos de las carencias limitantes, ¿no? ¿Tú cómo ves, Ana? ¿Cómo ves este aspecto o qué nos Así conlleva es, todo ello? así es. Para cerrar lo que acababas de comentar, pues como bien dices, siempre compartiendo gente valiosa que nos suma a todos, como en este caso decía Rodrigo Macías de La Buena Plática. Estoy segura que mucha gente ha escuchado de él y ha visto sus episodios, siempre interesantes, la verdad. Y toda esta gente que nos suma, ¿no? Digo, ahora sí que tantos mentores, ¿no? Que es difícil mencionarlos a todos, pero que en los capítulos A todos. iremos ahí mencionando los nombres, como la vez pasada, Margarita Pasos, que en temas de mentalidad es una mujer empresaria Wow. que empezó con precisamente con lo que vamos a platicar el día de hoy y que habla muy atinadamente de lo que son las creencias limitantes. Y estas creencias limitantes, ella menciona en su historia de vida, ahorita es una gran empresaria, ella es colombiana, vive en Estados Unidos y habla precisamente de cómo ella toda su vida se contó que era tonta, que no podía, que era difícil, etcétera. Entonces, pues que de alguna manera todas estas creencias limitantes la llevan a una vida adulta, ya casada, con hijos, viviendo en Estados Unidos, que se habían mudado para allá, pero viviendo situaciones económicas complicadas, y inclusive depresiones y todo, ella lo comenta. Y su esposo le regalaba libros, ¿no? Para que ella pues tratara de cambiar su mentalidad y viera toda esta situación. Y debido a esto, empezó a profundizar, empezó a estudiar y empezó a cambiar esas creencias limitantes. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché la palabra creencias limitantes, como que no me quedaba muy claro, estaba sí, en un evento, ajá, de otro de nuestros mentores, muy joven él, Spencer Hoffman, y nos decían, escriban Dispensa, claro. sus 10 creencias limitantes y 10 miedos. Y yo me acuerdo que volteé a ver a mis compañeros, digo, esto no tiene tantos años, no sé, A la hace gente que te 4 rodeaba. años, y volteé a ver a alguien que estaba junto a mí y le digo, ¿qué es una creencia limitante? O sea, sí, ¿no? Dije, miedos me sonó, ¿no? Ay, pues miedo Sí, a la sí, sí. muerte, miedo a esto, Ajá. a tu familia. Yo dije, creencia limitante, porque le dije, ¿qué es una creencia limitante? Y entonces, la creencia limitante es una idea que nos hemos comprado como una verdad absoluta. Y esa idea no necesariamente viene de nosotros, sino viene de nuestro entorno, Exacto. nuestra familia, lo que hemos escuchado, ya sea de nosotros o en general, porque esa creencia limitante puede ser sobre nosotros o puede ser sobre cosas que pasan alrededor de nosotros o situaciones de la vida. Ujú. Entonces, esas creencias limitantes, pues como su nombre lo dice, nos van limitando en nuestro hacer, en nuestro ser, porque aquí la intención, además de tener una vida práctica, pues eso, más práctica, más armoniosa, también es el hecho de este viaje al interior, de darnos cuenta de lo poderosos, hermosos, suficientes que somos. Y muchas veces sucede que no nos la creemos. O sea, Así es. nacemos y ya desde que nacemos, pues somos así, creemos que somos como que del montón y a ver quién destaca más. Y no, la verdad es que
somos, en este viaje al interior, descubrimos que somos seres poderosos, somos desde que nacemos, desde que estamos en esta existencia, somos seres espirituales viviendo una experiencia material y ese ser espiritual es suficiente, es completo, es pleno, Ujú, pero desde que nacemos empezamos a ujú. programarnos con eres tonto, no puedes, no eres suficiente, mira tu primo, mira tu hermano, mira el vecino, o sea, nos van llenando de esas creencias y hay veces que aunque no nos llene nuestra familia, Formación, que generalmente sí sucede y no por, pues el no por contexto, algo negativo, sino porque pues así, ¿verdad? Se va pasando de generación en generación. de Hay generación en veces que nuestra generación, sí. familia no nos lo dice, pero nosotros nos lo creemos porque nos contamos esas historias de un día no pude o un día me paralicé y entonces ya creo que yo no puedo hablar en público o creo que yo no soy suficiente, entonces yo tengo que hacer o ser cosas extraordinarias para ser aceptado, para ser amado, para ser respetado, sin darnos cuenta que todo parte Así es. desde darnos cuenta que es importante voltear a ver hacia nosotros y ver que ese espíritu maravilloso que tenemos, ese toque divino que somos, esa chispa de luz que somos, que tenemos en nuestro interior, es suficiente. Y si somos suficientes para el Creador Todopoderoso, llámenle como le llamen, tenemos que vernos con esos ojos de amor que, que la, Ujú, pues sí, que la divinidad nos ve con esos ojos de amor. Así así es. debemos también nosotros apreciarnos y amarnos. ¿Cómo ves el tema y cómo ves toda esta situación? Así, así es, sí, es que, fíjate, es bien importante irnos dando, o sea, aprender a identificar, ¿no? Porque precisamente esas creencias limitantes que pueden ser, vaya, son absorbidas por nosotros o las aprendemos, pues no, por nuestro primer entorno, ¿no? Que llegamos a este mundo y el primer entorno es la familia, y luego empezamos con los otros contextos, que si la escuela, los amigos, los compañeros. Entonces, empezamos a crearnos esos patrones mentales, esos patrones que se empiezan a imponer, como a plasmar, como si fueran un tatuaje, literalmente ahí en la mente, esas creencias de en todos los aspectos. Estamos hablando como familia, como los roles, vaya, ¿no? O sea, el rol de la mamá, el rol de la esposa, el rol del papá, el rol del ingeniero, el rol del hijo, el hijo mayor, el hijo de en medio, el hijo menor, el compañero, todo, ¿sí? Te lleva a tener es una creencia que debe ser de cierta manera porque así lo dictó la cultura, la sociedad, la experiencia de vida de tu pasado o las personas que te empezaron a educar y cuando llegaste a esta vida. Entonces, todo se empieza a estipular, todo se empieza a quedar ahí guardado y se hace una creencia, ¿no? Entonces, yo creo que bien importante, uno de los primeros pasos es empezar a identificar esos aspectos, ¿no? O sea, ¿qué hace, qué dice, dónde dice o cómo que yo debo de ser tal cual así, o que puedo hacer o no puedo hacer este aspecto porque así debe de ser, porque lo dice la familia, el abuelito, los patrones, quién, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que es cuando empezamos ya como a desglosar un poquito más, al darnos cuenta que es eh, eso que nos está generando esa creencia limitante. Definitivamente todos llegamos aquí con todas las posibilidades, con un amor grandioso, ¿sí? Y nos empezamos a llenar de esas ideas falsas, ¿no? Que creemos que son esa verdad absoluta y que frenan nuestro verdadero potencial. Entonces, es como como si un muro invisible, ¿sí? Impida que intentemos hacer cosas nuevas, que podamos lograr ciertas cosas, ciertos aspectos, que a lo mejor puede ser algo muy fácil. Todos nacemos con habilidades, con cualidades, con capacidades para hacer determinadas cosas, ¿no? Unos a lo mejor un poquito más de habilidad que en otras áreas que otros, ¿sí? Pero todos tenemos y contamos con ello. Entonces, es como ese impedimento, es como un muro de invisible, por así decirlo, que me impide intentar hacer cosas nuevas por miedo a el fracaso, la pena, por toda esta situación, ¿no?
vaya, yo creo que es lo primero, hay que empezar a identificar, ¿no? ¿Qué de mis experiencias pasadas me están creando esa creencia limitante y que puedo modificar, que ahorita yo ya puedo modificar? Entonces, puede ser a lo mejor una frase que simplemente escuchaste o que sigues escuchando en tu actualidad, ya sea por tu propia voz interna o por algo que sucede fuera de ti, o sea, de tu exterior, algo que se dice constantemente, ¿no? Entonces hay que empezar a identificar, yo creo que es parte para saber qué es una creencia limitante, hay que empezar a identificar. ¿Cómo Así ves es. tú, Ana? ¿Y qué te ¿Qué parece opinan que nuestros queridos igual y viajeros? mencionamos algunas porque seguro con algunas de repente nos podemos sentir identificados, ¿no? Como lo que decíamos, no soy Ah, sí, suficiente, 100%. nadie, no, no hay quien me quiera, porque pues eso, aunque es increíble, muchas veces eso nos contamos, ¿no? Al nosotros decir, es que lo que pasa es que yo soy, no sé, a la mejor de mis hermanos, la menos agraciada, ¿no? O la menos exitosa, o soy la persona, soy muy miedosa. ¿Por qué? Porque pues, siempre me han dicho que soy muy miedosa y sí, la verdad me siento miedosa. Entonces son creencias que nos vamos comprando y que no las Exacto. cuestionamos. Para poder salir de una creencia limitante hay que cuestionar la creencia. ¿De dónde viene? Porque ves que no viene de nosotros. Ajá. Cuando viene de nosotros, ok, ya identificamos que Ajá. viene Ajá. pues, de la sociedad, o viene de la familia, o viene de mi voz interior, de esa pequeña vocecita de la que también ya platicamos, Exactamente. del diálogo interno, ¿no? Así Por es. algo, por miedo, como bien comentas, la gran mayoría de las creencias limitantes vienen de esos miedos que tenemos, ¿no? Miedo al fracaso, miedo al Ujú. éxito, o sea, son varios miedos que el miedo, como bien Exacto. comentamos, así como en el agradecimiento, que agradecer lo positivo y lo no positivo, el miedo también hay que agradecerle, porque es el que nos hace de alguna manera Ujú. voltear a ver qué es lo que está sucediendo. Si nosotros, en lugar de querer tapar al miedo, decirle vete, lo volteamos a ver y le decimos, ¿qué nos quieres enseñar? ¿Qué, ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres mostrarme que tengo que trabajar? No se trata de que el miedo conduzca el coche, se trata Exacto. de que el miedo sea el copiloto, porque ahí va a estar. No se va a ir ni vamos a Ujú. luchar contra el miedo. El miedo de alguna manera es algo que está para Claro. ayudarnos. Si lo vemos No, y como el un miedo, maestro, está para ayudarnos. Es un claro, maestro. hasta como prevención, ¿no? Exactamente. Exactamente, es un maestro. Es Todas las algo y hay emociones que existen escucharlo. por algo. Así es, Ujú. como bien comentas, no pelearnos con ellas, sino aprender a identificarlas. Una vez que la hayamos identificado y la hayamos cuestionado, decir, ¿por qué creo esto? O sea, ¿de dónde viene esto? Yo no me lo había cuestionado. Una de las creencias así como más típicas de la gente es la creencia del dinero. Así de que es que el Ah, dinero es sí. malo, el dinero corrompe, es muy difícil, tienes que hacer un gran esfuerzo para ganar dinero, los ricos son malos, o sea, todas esas son creencias que compartimos como sociedad. Esa es una creencia limitante Ajá. que increíblemente te lleva a no querer inconscientemente tener más dinero del necesario porque tu inconsciente cree que si tienes más dinero, pues te puedes convertir en una mala persona. Si tú tienes esa creencia, tu, tu Así inconsciente es. empieza a actuar en consecuencia de las creencias que tienes. Si tú crees que no puedes, entonces te va a sabotear. Y si tú dices, es que Así yo es. nunca he podido hablar en público porque me pongo muy Ujú. nerviosa y se me va la voz y no sé qué, tú subes al escenario donde tengas que hablar en público y literalmente se te va la voz, te pones súper nervioso, empiezas a sudar y lo dices, te refuerza esa creencia y si es cierto, Ujú. pues no puedo hablar en público porque me pasó todo esto. ¿Pero por qué? Porque tu Así inconsciente es. te ayuda, lo que decíamos, te ayuda Sí, a que las cosas que tú crees se realicen. Entonces, de ahí es tan importante lo que hemos venido así es. platicando, de que estemos más conscientes de qué nos decimos, de qué creemos de nosotros y cómo podemos cambiar esas creencias limitantes, que es estando consciente. Todo, creo que todos Ujú. los capítulos
hemos llegado a esa conclusión, el estar en el aquí y en el ahora, escuchándonos, estar como en una observación, como en una investigación de conocernos, porque muchas veces no nos conocemos, actuamos como en exactamente. automático, de acuerdo a nuestras Automático, sí. creencias, de acuerdo a nuestro diálogo interior, actuamos en automático. Y cuando no tenemos los resultados, no solamente en el aspecto material, sino inclusive en cómo nos sentimos, que eso es Ujú. mucho más poderoso, porque cómo nos sentimos nos va a dar un resultado afuera. Entonces, como no sabemos Claro, exactamente por qué así de es. repente nos llegamos a sentir así, necesitamos observar, hacer como un análisis, ¿no? Como una auditoría de nosotros, de qué está pasando en Sí. nuestra vida, qué está pasando en nuestro diálogo interior, qué es lo que estamos creyendo de distintas ideas que se nos han formado, para ver por qué nuestro mundo de alrededor está así, qué está sucediendo y cómo podemos cambiarlo. Y creo que vuelvo Ujú. a aventar esta frase que me encanta, que es de muchos mentores, porque ya lo he escuchado por muchos lugares, que dice que toda transformación nace a la luz de la conciencia. Y es cierto, mientras no nos demos cuenta de algo, no lo podemos cambiar, Claro. pero cuando ya nos dimos cuenta de ese algo, podemos As- trabajar en cambiarlo. Entonces, pues es este viaje al interior Así para es. estar mejor. Y de estar mejor con nosotros mismos, con lo que sentimos y cómo nos sentimos, va a empezar a cambiar nuestro entorno. Así es, sí, definitivamente. Yo creo que es ese factor primero, ¿no? Como que ir identificando ese pensamiento, identificar, perdón, la frase, por decirle, la frase negativa, sí, cuando aparezca en mi mente, ¿no? O sea, segundo sería cuestionar, investigar, aprender, buscar información referente a y preguntarnos si realmente hay pruebas, por así decirlo, reales de que esa idea que está en mi mente es cierto, ¿no? O sea, o por qué me llevo a decirme eso o esa frase, digamos, en mi mente, o sea, ¿por qué me lo estoy diciendo o por qué tengo esa creencia de alguna situación, ¿no? Y buscar también, yo creo que esos recursos que todos tenemos, esas habilidades, cualidades, características que tenemos cada una de las personas, buscar precisamente, pues, cuáles son mis potenciales, o sea, irlos descubriendo. Hay personas, me ha tocado platicar con personas, bueno, yo creo que a todos, ¿verdad? En algún momento, y de todas las edades, y que a veces, sobre todo en gente adulta, ¿no? Que no saben identificar ahora sí que sus propias cualidades, habilidades, potenciales, y pues jamás se pudieron dar cuenta de todas esas características con las cuales tenían esos recursos para poder lograr lo que querían hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que es buscar también, o sea, qué hay en ti, qué puedes lograr y quitar esa creencia limitante, ponerlo en práctica simplemente, o practicarlo, transformarlo, ¿sí? El estoy aprendiendo a hacer tal cosa, porque creía que no podía hacer esto o no podía lograr aquello, ¿sí? Entonces, si lo practicamos, si lo aprendemos, si lo ponemos a prueba en nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que podemos lograr grandes cosas. Incluso podemos descubrir nuevas habilidades, desarrollar nuevas capacidades y potenciales y que me van a permitir sentirme mejor conmigo misma o conmigo mismo, ¿sí? Entonces yo creo que esa es la manera para poder como romper esos bloqueos, esa pared invisible que nosotros mismos lo tenemos ahí, ¿sí? Y definitivamente la transformación definitivamente nos lleva, como dices, a ese cambio de conciencia, el que nosotros compartamos la información o el simple hecho de cómo logramos algo, eso también ayuda a que otras personas puedan hacerlo también y porque pues bueno, uno lo vive ahí como experiencia y pues es lo que intentamos compartirles que sí se puede, que sí se puede, aquí hay un claro ejemplo, ¿no? Entre nosotros, la creencia de, no, yo no puedo hacer esto, qué pena, que cómo y qué van a decir. Y pues todo estaba aquí, todo estaba en nuestra mente, ¿no? Nos pasó, Ana, y yo creo que a todos en algún momento, ¿no? Entonces son esos bloqueos mentales, son bloqueos mentales que son creencias, son patrones
que nosotros nos vamos imponiendo ahí o simplemente que nos hemos fijado en una información que es errónea o la información en las cuales no nos debemos de fijar. Entonces, bueno, pues aprender a identificar, a cambiarlo y va a haber una transformación definitivamente a nivel mental y por consecuencia emocional y empezamos a reaccionar y a accionar de manera distinta, y a ver resultados, ¿no? ¿verdad? En nuestro entorno, cómo nos llevamos con la gente, Exactamente, cómo la gente nos empieza a percibir, ¿no? Porque obviamente si nosotros exacto. cambiamos nuestra energía, o sea, así que todo, como podemos ver, todo esto es, todo está ligado, ¿no? Las creencias limitantes están ligadas precisamente a Todo. lo que nos contamos, pues cómo nos hace sentir, cómo vibramos, en qué estado nos encontramos, qué estamos haciendo para que todas esas creencias limitantes, toda esa historia que nos contamos y todo, le estamos dando fuerza. Entonces necesitamos estar, si Sí, que queremos nos estar, contamos o nos contaron. nos contaron, si queremos estar mejor en nuestras emociones, buscar esa, digamos lo que va a pasar a lo mejor toda la vida y vamos a estar pues de repente cayendo y luego levantándonos, eso es parte de la vida. No podemos decir, ah, ya llegamos a un estado de iluminación y ya no va a pasar nada, pues eso es imposible. Pero sin embargo, sí podemos cada vez estar más conscientes y se nos va a facilitar muchísimo más. Yo me acuerdo que tenía una amiga que tenía una creencia limitante, ahorita que me acordé de todo esto, que me decía, es que el ser espiritual te trae como que malas experiencias, como que desgracias. Y le decía, ¿por qué? Y me decía, pues porque obviamente te vas haciendo más espiritual y te llegan pruebas más difíciles. Entonces, ¿qué creencia tan, cómo te diré? Pues sí, como tan singular que uno se Sí, compra de decir, es que si yo volteo más hacia mi interior, soy una persona más espiritual, soy una persona que trata de ser una mejor persona, me van a venir pruebas más difíciles. Y le decía, no, no te ajá, vienen pruebas más difíciles, te van a venir las mismas, porque la vida pues, son enseñanzas. A eso venimos a experimentar y de repente nos vienen cosas muy padres y de claro. repente no tan padres. Pero la diferencia va a ser que cuando te llegue Mm, algo que no esté tan lindo, una experiencia difícil, la vas a ver de manera distinta. Esa es la diferencia. O sea, no te van claro, a pasar más cosas de las que te tenían que pasar, que tenías que aprender. La única diferencia es que las vas a ver distintas y en así lugar de es. sufrirlas tanto, vas a decir, bueno, ¿a qué veniste? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué necesito aprender? Y en cuanto aprenda, salgo rápido de esta y sí, habrá otras. Pero sí, como las Así creencias es. limitantes pueden ser en muchos rubros de la vida. En el plano, como ahorita lo comentamos, en el plano espiritual, de no querer a lo mejor echarnos ese clavado hacia el interior, porque nos da miedo a lo mejor qué vamos a descubrir y qué tal si nos hacemos muy espirituales y luego a lo mejor ya no queremos tener dinero o ya no queremos producir porque a lo mejor nos vamos a querer ya dar todo lo que tenemos. O sea, son cosas que nosotros Sí, nos compramos, nos imaginamos, pensamos y las alimentamos. Y o sí, también el hecho de nos eso, empezamos a si llenar. soy espiritual, Exacto. pues sí, ya a lo mejor ya no voy a querer producir, etcétera, o al revés, ¿no? Si me vuelvo rico voy a ser malo y entonces voy a ser egoísta y voy a tratar mal a los demás, o las personas que tienen dinero son personas negativas, son personas que solamente son egoístas y piensan, o sea, todas esas creencias que vamos acumulando de distintas cosas, de no somos suficientes, de somos a lo mejor personas que es difícil que cambiemos, lo que acabas de decir. Ahora, actualmente se sabe que la neuroplasticidad hace que todas estas corrientes cerebrales vayan modificándose, se vayan Ajá, haciendo raíces. Antes se creía que no, ya lo hemos platicado, y ahora se sabe que sí, por eso se llama neuroplasticidad. Eso ya está científicamente comprobado. Entonces, sí podemos cambiar, no exactamente. importa la edad que tengamos. Eso es otra creencia limitante. No, ya está muy viejo para cambiar. Nunca es tarde y Exacto. nunca somos Nunca suficientemente grandes para cambiar cualquier cosa que decidamos hacer. se quedó un poquito parada ahí la imagen.
Así es. Sí, es que se cortó un poquito de la comunicación. Pero sí, ciertamente hablando un poquito acerca ya de a nivel neuronal, la neurociencia, incluso la psicología conductual, ¿sí? Nos habla también de este aspecto, ¿no? O sea, cómo debemos de ver la manera de reprogramar, ¿sí? Hacer una nueva programación a nuestra mente con identificando esas creencias limitantes y hacer un cambio, ¿no? Esa transformación, esa reprogramación mental. Sí, como esa parte de explicación científica, qué pasa en nuestro cerebro, qué pasa en nuestra mente, esas creencias, pues es la información que se vuelve fuerte, por así decirlo, ¿sí? De tanto estarse repitiendo constantemente y hace que se manifieste o que se lleve a cabo desde esa raíz, vaya, o ese patrón que está ahí muy establecido. Y ciertamente nos puede llegar a causar hasta un impacto a nivel, vaya, empezamos a hacerlo de manera representada físicamente, ¿no? Hasta en esa parte, ¿no? Hasta en la salud lleva también esa creencia limitante, ¿no? Simplemente el decir, como lo mencionábamos, creo que en algunos de los capítulos anteriores, donde decíamos, ay, es que me voy a enfermar, o sea, ya lo tienes súper programado y crees que ya te vas a enfermar porque te dio el airecito cuando abriste la ventana. Digo, es un ejemplo, ¿verdad? Pero ya es una creencia, o sea, ¿y por qué? ¿Quién te dijo? A lo mejor tu abuelita te decía, quítate de ahí, niña, o quítate de ahí, niño, porque te da el aire de la ventana y te vas a enfermar. Ya crees tú que te vas a enfermar. Entonces, son esas información que se nos va quedando ahí guardada y que se manifiesta de esa manera, hasta el nivel de la salud, ¿no? Entonces, pues sí, son esos patrones que nos van formando y que van a repercutir hasta nuestro estado de salud. Y bueno, pues sabemos que lo que nosotros creamos dentro de nuestra mente es lo que se crea en nuestra realidad, precisamente hablando de estos factores, ¿no? Eh, si hay esos pensamientos como intrusivos, que también se le llaman, ¿no? Hay que empezar a identificarlos, o sea, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué creo que soy o no soy? ¿O por qué creo que, o por qué me decían que iba a pasar esto y en realidad pues me doy cuenta que no pasa así? Entonces, es hacer como una reprogramación mental y confirmarlo, ¿no? Empezar a confirmar que pues no es así y empezar a desarrollar esa reprogramación, buscar herramientas técnicas que te ayuden a reprogramar tu mente y para que empieces a ver esos resultados, ¿no? Que sí existen, que sí se puede lograr, que sí se puede llegar a identificar y en su momento, pues cambiarlo, modificarlo y empezar a ver los resultados, ¿no? Que te van a hacer sentir mucho mejor y vas a lograr ahora sí que lo que tú te dispongas o Y que a lo quieras mejor, claro, realizar. que nunca te habías planteado que podías lograr, ¿no? Esa es la intención, esa es la intención a todos nuestros viajeros y viajeras de este espacio de viaje al interior. Esa es la intención, que podamos estar cada día mejor. Esa es la intención. Una frase hermosa que podemos repetir todos los días. Así Cada es. día que pasa, en todos aspectos estoy mejor, mejor y mejor. Así como nos hemos programado para decir, ay, es que a mí siempre me pasan cosas negativas, es que a mí siempre se me atora todo. Vamos a desprogramarnos y no se trata solo de repetir ahora una frase bonita sustituyendo. Se trata de desprogramar eso que ya teníamos programado de es que a mí siempre me pasan todos imprevistos y no me salen las cosas, decir de dónde viene y anularle, decir eso no es cierto. Yo voy a demostrar a mí misma que no siempre me pasan cosas negativas, tan es así que me pasó esto, y le das pruebas y evidencias a tu inconsciente y a tu mente de que lo que piensa no es del todo cierto. Y entonces lo sustituimos, lo que decía por decir, cada día que pasa en Así todos es. aspectos estoy mejor y mejor. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo manos a la obra con observar mis emociones, mis pensamientos, lo que digo y lo que hago. Y entonces vamos a crear esa coherencia. Y bueno, pues felices de seguir Así es. compartiendo. Estamos muy emocionadas de que la comunidad, paso a paso, pero va creciendo y estamos seguros que
Si esto le sirve Así es. a alguien, compárteselo, porque son de verdad, pues herramientas bueno, obviamente lo que decimos, hay mucha gente afortunadamente compartiéndolo, pero estas herramientas que pueden llegar a lo mejor a una persona de una manera explicado, pues muy simple, muy sencilla, como tratamos de hacerlo, para que le llegue a todas las personas que nos escuchan y algo de lo que Claro, comentamos aquí se les pueda quedar. Y bueno, pues estamos listos para el que les siguiente sea útil, que episodio, que les nos sirva sigan acompañando en su vida. por acá. Yo desde la Ciudad de México me despido. Por Así es. favor, Dani, despídete desde Monterrey y diles algo lindo a Así es. nuestro Muchas auditorio gracias para desde Monterrey. despedirnos. Así es, muchas gracias a todos. Aquí estamos al pendiente de sus comentarios. Si tú nos quieres compartir algo acerca de estas creencias limitantes, si es que te encuentras en este momento ya identificando estos patrones que están ahí, estos bloqueos mentales, o si saliste de algunos de ellos, nos encantaría escucharlo o bueno, leer tus comentarios. Y bueno, yo cerraría también con esta frasecita, ¿no? De no todo es un hecho real, es solo una opinión que decidiste creer que así tenía que ser, ¿sí? Entonces, pues bueno, un gusto saludarlos, que estén muy bien, viajeros y viajeras hacia el interior. Por aquí nos vemos en el siguiente capítulo. Un beso, un abrazo de todo corazón. Saludos, Ana, un beso y abrazo para usted. Para ti. Gracias.